Hoy destapamos los secretos de la rivalidad entre Agustín Lara y José Alfredo Jiménez, un choque de genios que marcó la historia musical. Si amas las historias que vibran con pasión, suscríbete, dale like y cuéntanos en los comentarios. ¿Eres del alma ranchera de Jiménez o del romanticismo de Lara? En un México donde la música era el latido de la cultura, Agustín Lara reinaba como el maestro de los boleros. Sus melodías, como María Bonita, eran himnos que encantaban a la élite urbana, resonando en los cines de la época de oro. Pero un joven de Guanajuato, José Alfredo Jiménez, llegó con rancheras que cortaban como navajas, cantando al amor perdido y a las cantinas con temas como Yo. Cuando Lara escuchó a Jiménez en la XCW, dicen que exclamó: «Por fin alguien que me puede hacer sombra». ¿Era un elogio o un desafío? Esta frase, susurrada en los círculos musicales, encendió una chispa que definió una era: el refinamiento contra la autenticidad, la ciudad contra el campo. La llegada de Jiménez cambió el juego. Mientras Lara componía para estrellas como María Félix, Jiménez conquistaba corazones con letras que hablaban de traiciones y tequila. Su estilo crudo conectaba con el pueblo, desde los campesinos hasta los obreros. Esta diferencia creó una competencia natural. Las radios, como la XCW, se convirtieron en un escenario donde sus canciones luchaban por el favor del público. ¿Pero qué significaba esa sombra para Lara? Algunos creen que era admiración sincera. Otros que sintió el peso de un talento que amenazaba su legado. La rivalidad no era solo artística. La Sociedad de Autores y Compositores de México, SACM, era un espacio donde ambos buscaban prestigio y royalties. Lara, con su experiencia, navegaba con facilidad este mundo. Jiménez, más joven, enfrentaba una industria dominada por gigantes. Rumores sugerían que Jiménez sentía que sus ganancias no reflejaban su éxito, alimentando especulaciones de favoritismo hacia Lara. Aunque no hay pruebas, estas historias reflejan las tensiones de una industria en crecimiento. El público, sin embargo, no elegía bandos. Los teatros se llenaban con los boleros de Lara y las cantinas vibraban con las rancheras de Jiménez. Esta dualidad mostraba un México capaz de amar dos estilos opuestos. Hoy, cuando escuchamos covers de sus canciones en plataformas digitales, vemos que su competencia creó un legado universal. ¿No te recuerda cómo hoy discutimos qué géneros representan mejor nuestra identidad? La frase de Lara sobre la sombra se volvió mítica, pero también un punto de especulación. ¿Era un gesto de respeto o una señal de inseguridad? Revistas de la época insinuaban que Lara veía a Jiménez como una amenaza, pero sin pruebas claras. Nos preguntamos, ¿fue esta rivalidad más una creación de la prensa que una realidad? Lo cierto es que ambos llenaron el alma de México con sus canciones. Imagina un México donde el cine proyecta un bolero de Lara y al salir, una cantina retumba con el rey. Esa era la magia de su tiempo. Dos genios, dos mundos, un solo país. Su competencia nos invita a reflexionar. ¿Puede un rival inspirarte a ser mejor? Su historia demuestra que la música puede unir incluso a quienes compiten. Agustín Lara era el rey de los salones, un poeta que transformaba el amor en versos elegantes. Sus boleros, como Granada, eran obras maestras que viajaban desde los teatros mexicanos hasta escenarios globales. Cada melodía suya llevaba el brillo de la alta sociedad, reforzado por su conexión con el cine. Pero José Alfredo Jiménez, un joven humilde sin formación musical formal, llegó con rancheras que tocaban el alma. Canciones como La vida no vale nada hablaban de un México rural, de desamores y cantinas resonando con el pueblo. ¿Cómo podían dos estilos tan distintos capturar al mismo público? La respuesta está en la diversidad de México. Lara conquistaba a la burguesía con su lirismo refinado, mientras Jiménez daba voz a los trabajadores y campesinos. Sus rancheras no solo se escuchaban, se sentían en cada trago y lágrima. Esta división creó una competencia cultural, los salones elegantes contra las plazas populares. Pero en la XABU, la voz de América Latina, ambos compartían el mismo escenario radial, donde sus canciones peleaban por el mismo espacio. Esta lucha no era solo artística, sino comercial. Las disqueras, como RCA Víctor, buscaban el próximo éxito, y tanto Lara como Jiménez lo entregaban. Sin embargo, en la CSM, las diferencias de experiencia eran evidentes. Lara, con años en la industria, sabía cómo asegurar sus derechos. Jiménez, menos experimentado, dependía de su talento y de aliados como Pedro Infante. Rumores sugerían que Jiménez sentía que sus royalties no siempre llegaban completos, aunque no hay evidencia de que Lara estuviera involucrado.
El contraste entre ambos también encendió debates entre fans. Para algunos, Lara era el compositor supremo, con su técnica pulida. Para otros, Jiménez era el verdadero México, con letras que no necesitaban adornos. Esta división sigue viva. Piensa en cómo hoy los fans discuten si el regional mexicano es más auténtico que otros géneros. La rivalidad de Lara y Jiménez fue un espejo de estas tensiones, mostrando que la música refleja la identidad. Un dato curioso: Chabela Vargas, amiga de ambos, contó que los veía compartir risas en el Tenampa. Estas noches bohemias eran un oasis donde la competencia se desvanecía. ¿Te imaginas a estos dos genios brindando, hablando de música y amor? Su rivalidad era más que una lucha. Era una danza de talentos que enriqueció a México. ¿Era esta competencia una pelea por la fama o una búsqueda por capturar el espíritu mexicano? Sus estilos opuestos muestran que México podía ser ambos, sofisticado y crudo. Su rivalidad nos enseña que la diversidad musical es la fuerza de una nación. En el centro de esta rivalidad hay un tesoro olvidado. Así canta mi patria, una canción inédita escrita por Lara y Jiménez juntos. Descubierta por el hijo de Jiménez en los archivos de la CACM, esta pieza revela una verdad sorprendente. Los rivales podían unirse por un amor común por México. Esta colaboración, nunca grabada, es una prueba de que su competencia era más respeto que conflicto. Pero, ¿por qué esta canción nunca llegó al público? En un México donde el patriotismo era un fuego vivo, Lara y Jiménez decidieron crear una oda a su país. La canción, según los archivos, fusionaba el lirismo de Lara con la pasión de Jiménez, prometiendo ser un himno único. Sin embargo, por razones desconocidas, tal vez agendas saturadas o la muerte temprana de Jiménez, el tema quedó guardado. Este hallazgo cambió la narrativa de enemigos a aliados, mostrando que su rivalidad era más un relato de la prensa que una realidad. ¿Por qué importa este secreto? Porque demuestra que la música puede trascender las diferencias. La prensa de la época, siempre en busca de drama, exageraba las tensiones para vender historias. Pero Así canta mi patria nos hace preguntarnos, ¿cuántas otras colaboraciones pudieron haber existido? Imagina el impacto si esta canción hubiera unido a sus públicos, rompiendo las barreras entre bolero y ranchera. La SACM jugó un papel clave al preservar esta joya. Sin sus archivos, esta historia se habría perdido. Pero el misterio persiste. ¿Por qué no se grabó? Algunos creen que las agendas de ambos, llenas de compromisos, lo impidieron. Otros sospechan que la industria prefería mantener la narrativa de rivalidad. ¿Qué opinas tú? ¿Fue una oportunidad perdida o un secreto guardado por una razón? Esta canción es un recordatorio de que incluso los rivales pueden crear juntos. Hoy, cuando artistas como Cristian Nodal rinden homenaje a estos íconos, nos preguntamos, ¿qué otras obras perdidas podrían estar esperando? La historia de Lara y Jiménez nos inspira a buscar puentes en lugar de muros. Piensa en tu propia vida. ¿Has tenido un rival que, en el fondo, te inspiró? La colaboración de Lara y Jiménez nos muestra que la competencia puede ser el comienzo de algo hermoso, como una canción que une a un pueblo. La rivalidad entre Lara y Jiménez era más que musical. Era un reflejo de un México dividido. Lara, con su piano y sus letras elegantes, representaba la modernidad urbana, los cines lujosos y los salones de la capital. Jiménez, con su guitarra y su honestidad cruda, era la voz de los ranchos, las cantinas y los corazones heridos. Esta división cultural creó una competencia que iba más allá de las canciones. Era una lucha por definir qué era México. En esa era, México vivía un cambio profundo. La urbanización traía glamour, pero el campo seguía siendo el alma de la nación. Lara, con su conexión al cine, encarnaba el sueño de un México global, con canciones que sonaban en películas con estrellas como Jorge Negrete. Jiménez, en cambio, cantaba a los olvidados, los campesinos, los obreros, los que brindaban en el Tenampa. Sus letras, como Caminos de Guanajuato, eran un espejo de sus luchas diarias. En la SACM esta división también se sentía. Lara, con su prestigio, tenía un lugar asegurado, mientras que Jiménez, un recién llegado, debía abrirse paso. Rumores sugerían que los royalties de Jiménez no siempre reflejaban su popularidad, alimentando especulaciones de favoritismo hacia Lara. Aunque no hay pruebas, estas historias muestran las tensiones de una industria donde el talento no siempre garantizaba justicia. El público también se dividió. En las ciudades Lara era el ídolo de las élites. En los pueblos Jiménez era un héroe. Pero esta separación no era absoluta. Los obreros cantaban María Bonita en las cantinas y las élites tarareaban El Rey en los teatros.
Esta mezcla demuestra que ambos tocaban el alma de México. ¿No es esto similar a los debates actuales sobre qué música representa nuestra identidad? El impacto de esta rivalidad sigue vivo. Artistas como Vicente Fernández unieron estos mundos, mostrando que México podía ser urbano y rural al mismo tiempo. Pero en su momento, Lara y Jiménez eran un recordatorio de que la música no solo entretiene, define quiénes somos. ¿Qué parte de México resuena más contigo? ¿La elegancia de Lara o la pasión de Jiménez? Su competencia nos enseña que la diversidad es la fuerza de una nación. Cada canción era un puente entre dos mundos, y juntos, Lara y Jiménez construyeron un México musical que aún nos inspira. En el Tenampa, el icónico bar de Plaza Garibaldi, Lara y Jiménez se encontraban entre tequila, mariachis y humo. Estas noches bohemias eran el alma de la música mexicana, un lugar donde la rivalidad se desvanecía y los genios se volvían amigos. Chavela Vargas, testigo de estos encuentros, describió momentos de risas y charlas profundas. Pero, ¿qué tan reales eran estas historias de camaradería? Según las memorias de Chavela, Lara, con su carisma teatral, y Jiménez, con su franqueza, discutían sobre amor, música y política. Pero no todo era armonía. Rumores de la época hablaban de debates acalorados, tal vez sobre quién representaba mejor a México. Lara, con su visión romántica, y Jiménez, con su crudeza, podían chocar, aunque siempre con respeto. Estas tensiones, amplificadas por la prensa, alimentaban la narrativa de rivalidad. El Tenampa era más que un bar, era un crisol cultural. Aquí, artistas, obreros y soñadores se mezclaban, y Lara y Jiménez eran parte de este movimiento. Una foto rara los muestra juntos, sonriendo con Tomás Méndez, como si la competencia fuera solo un juego. Esta imagen es un recordatorio de que la música unía más de lo que dividía. Sin embargo, estas noches también generaron especulaciones. Algunos decían que Jiménez, menos pulido, sentía que Lara lo veía como un novato. Otros creen que Lara admiraba la frescura de Jiménez. Lo cierto es que estas reuniones inspiraron canciones nacidas de charlas y tragos. ¿Te imaginas estar ahí, escuchando sus historias? Hoy, el Tenampa sigue siendo un símbolo de esa era. Si visitas Garibaldi, puedes sentir el eco de esos encuentros. La rivalidad de Lara y Jiménez se desvanecía en la bohemia, donde la música era más fuerte que cualquier conflicto. ¿No nos enseña esto que incluso los rivales pueden compartir un trago y un sueño? Estas noches nos recuerdan que la música es un lenguaje universal. Lara y Jiménez, aunque competían, eran parte de un México que cantaba unido. Y su historia nos inspira a buscar la armonía en nuestras propias rivalidades. La radio, en el México de los años dorados, era el alma de la música, y la XCW, apodada La Voz de América Latina, era su epicentro. Aquí, los boleros de Agustín Lara, como Solamente una vez, competían con las rancheras de José Alfredo Jiménez, como En el último trago, por capturar el corazón del público. Esta batalla por el éter no era solo una cuestión de popularidad. Era una lucha por definir la identidad musical de México. ¿Quién sería la voz de una nación en transformación? Lara, con su experiencia y conexiones con el cine, tenía un lugar asegurado en las programaciones radiales. Sus canciones, vinculadas a películas de estrellas como Jorge Negrete, llevaban un brillo internacional. Pero Jiménez irrumpió con una fuerza imparable. Temas como El Rey se convirtieron en himnos instantáneos, conectando con obreros y campesinos. Según datos de la CACM, las rancheras de Jiménez comenzaron a superar a los boleros de Lara en reproducciones en varias regiones, marcando un cambio en los gustos populares. Sin embargo, esta competencia no estaba libre de rumores. Algunos insinuaban que las emisoras, influenciadas por la élite, favorecían a Lara, mientras que Jiménez dependía de su popularidad orgánica. La SACM, encargada de contabilizar las reproducciones para los royalties, era un terreno de especulaciones. Aliados de Jiménez, como Pedro Infante, sugerían que el joven compositor no siempre recibía lo que merecía. Aunque no hay pruebas de que Lara interfiriera, estas historias alimentaron la idea de una rivalidad desigual. El impacto de esta batalla iba más allá de los números. Cada canción era un manifiesto. Lara ofrecía un México romántico y global, Jiménez uno visceral y local. Esta dualidad reflejaba un país dividido entre la modernidad y la tradición, un eco que resuena en las playlists actuales que mezclan géneros. ¿No te recuerda a cómo hoy combinamos música tradicional con ritmos modernos? Piensa en tu propia conexión con la música. Tal vez una ranchera te transporta a una fiesta familiar, o un bolero te evoca un amor perdido. La rivalidad de Lara y Jiménez nos muestra que la música no solo se escucha, se vive.
Sus canciones moldearon el alma de México, desde las ondas de la XCW hasta las plataformas digitales de hoy. Esta competencia radial no tuvo un ganador claro, pero sí un legado, un México musicalmente más rico. Lara y Jiménez, aunque rivales, demostraron que dos voces opuestas podían cantar al unísono para una nación que los amaba a ambos. La prensa de la época vivía de historias jugosas, y la rivalidad entre Lara y Jiménez era un titular irresistible. Revistas populares insinuaban tensiones, pintando a Lara como un rey amenazado por el joven Jiménez. Frases como «el trovador que desafía al maestro» vendían ejemplares, pero ¿cuánto de esto era cierto? La narrativa del enemigo secreto nació en gran parte de estas exageraciones, que retrataban a los dos como opuestos en un duelo épico. Sin embargo, los rumores tenían algo de base. Lara, conocido por su confianza artística, dominaba la escena musical. La llegada de Jiménez, con su éxito arrollador, sorprendió a muchos, incluido Lara. Su frase sobre la sombra fue interpretada por algunos como una señal de inseguridad, aunque otros la veían como un elogio generoso. La prensa, siempre ávida de drama, prefirió la primera versión, creando una rivalidad más intensa de lo que probablemente era. La SACM también alimentó estas especulaciones. Como centro de la industria musical, era un lugar donde las tensiones se magnificaban. Algunos colegas de Jiménez sugerían que Lara, con su influencia, tenía ventajas en los royalties. Sin pruebas concretas, estos chismes reforzaban la narrativa de competencia. Pero la realidad era más compleja. Ambos dependían de la SACM para proteger sus obras, y ambos enfrentaban los retos de una industria en evolución. La prensa también comparaba sus vidas. Lara, con su imagen de galán sofisticado, contrastaba con Jiménez, el hombre del pueblo que cantaba sus propios dolores. Estas diferencias polarizaban a los fans, dividiendo al público entre los amantes de los boleros elegantes y las rancheras crudas. Piensa en cómo hoy los fans discuten sobre artistas como Karin León versus Bad Bunny. La música siempre ha sido un campo de batalla para la identidad. A pesar de los rumores, hay pruebas de camaradería. Chabela Vargas describió encuentros llenos de risas y tequila, y una foto rara de Lara y Jiménez juntos lo confirma. ¿No te hace pensar en cómo los medios de hoy crean rivalidades donde no las hay? La prensa pudo inventar un enemigo secreto, pero la música de ambos hablaba de unión. Al final, los rumores no opacaron su legado. Lara y Jiménez, aunque pintados como rivales, construyeron un México musical que sigue resonando. Su historia nos invita a cuestionar: ¿cuántas veces los medios exageran para dividirnos, cuando la verdad es que podemos compartir un mismo amor? La rivalidad entre Lara y Jiménez no solo marcó su época, transformó la música mexicana para siempre. Sus canciones, desde María Bonita hasta El Rey, siguen vivas en la voz de artistas como Vicente Fernández, Juan Gabriel y Cristian Nodal. Esta competencia no fue una lucha destructiva, sino un impulso creativo que los llevó a crear obras inmortales. Pero, ¿cómo cambió esta rivalidad el panorama musical? Lara y Jiménez representaban dos Méxicos, el romántico y el real. Sus canciones no solo competían, se complementaban. Lara llevaba los boleros a escenarios globales, mientras Jiménez hacía de las rancheras el himno del pueblo. Según la SACM, sus canciones han sido versioneadas miles de veces, un testimonio de su impacto duradero. Esta dualidad enriqueció la música mexicana, creando un repertorio que abarca desde el amor idealizado hasta el desamor crudo. La rivalidad también revolucionó la industria. La competencia por el tiempo en la radio y el cine los obligó a innovar. Lara exploró fusiones de bolero y jazz, mientras Jiménez perfeccionó la ranchera con letras universales. Este impulso abrió puertas para otros artistas, que aprendieron que la autenticidad podía romper barreras. ¿No ves un eco de esto en cómo los artistas actuales mezclan géneros? Su influencia cultural es igual de profunda. Canciones como El Rey son símbolos de orgullo mexicano, mientras que Granada sigue siendo un ícono global. Esta rivalidad mostró que la música puede unir a un país, incluso en sus diferencias. Hoy, cuando artistas como Ángela Aguilar cantan rancheras, vemos el legado de Jiménez. Cuando otros versionan boleros, sentimos a Lara. La SACM registra que las canciones de Jiménez superaron a las de Lara en reproducciones en los años posteriores, pero Lara mantuvo un prestigio institucional mayor. Esto refleja su dinámica. Jiménez conquistó al pueblo, Lara a la élite. ¿No te recuerda cómo los artistas de hoy buscan equilibrar fama y prestigio?
¿Qué habría pasado sin esta rivalidad? Sin la presión de superarse, ¿habrían creado tantas obras maestras? Su competencia nos enseña que un rival puede ser el mejor aliado para alcanzar la grandeza, un mensaje que resuena en cualquier ámbito de la vida. La SACM, como guardiana de los derechos de autor, era esencial para la música mexicana, pero también un terreno de rumores. Tanto Lara como Jiménez dependían de ella para sus royalties, pero la burocracia de la época generó especulaciones. Algunos decían que Jiménez, por ser más joven y menos conectado, no siempre recibía lo que merecía. ¿Era esto una injusticia o solo el reflejo de una industria imperfecta? En esa era, la SACM estaba creciendo, pero no estaba libre de críticas. Artistas como Jiménez, de origen humilde, a veces se sentían marginados frente a figuras como Lara, con lazos en la élite. Aliados de Jiménez, como Pedro Infante, insinuaban que los royalties del joven no siempre reflejaban su éxito. Aunque no hay pruebas de que Lara estuviera involucrado, estos rumores alimentaron la idea de una competencia desigual. La SACM era clave para profesionalizar la música, pero también un espacio de poder. Lara, con su experiencia, sabía cómo navegar el sistema. Jiménez dependía de su talento y de aliados. Documentos de la SACM muestran que canciones como El Rey generaban miles de reproducciones, pero los pagos no siempre eran proporcionales. Esto llevó a especulaciones de favoritismo hacia artistas establecidos. Esta situación refleja un problema eterno: el arte versus la burocracia. Piensa en los músicos de hoy que luchan por regalías justas en plataformas digitales. La historia de Jiménez nos recuerda que el talento no siempre asegura justicia. ¿Te has preguntado cómo los artistas actuales enfrentan estos retos? A pesar de las tensiones, la SACM también unió a Lara y Jiménez. Ambos eran miembros activos, y su colaboración en Así Canta Mi Patria muestra su compromiso con la música mexicana. Este equilibrio entre competencia y colaboración hace su historia tan cautivadora. Si pones María Bonita y El Rey en una playlist, ¿quién crees que conquistaría más corazones? La rivalidad entre Lara y Jiménez sigue viva. No en conflictos, sino en cómo sus canciones resuenan hoy. Artistas como Vicente Fernández, que cantó temas de ambos, o Cristian Nodal, que lleva las rancheras al mundo, muestran que esta competencia creó un legado eterno. Pero ¿cómo medimos quién ganó? Lara dejó una huella global. Sus boleros, como Granada, se cantan desde España hasta Japón, influyendo en géneros como el jazz latino. Jiménez, en cambio, es el alma del regional mexicano, con canciones como Caminos de Guanajuato, que son himnos de orgullo local. Según la SACM, Jiménez tiene más reproducciones en México, pero Lara sigue siendo un ícono internacional. Esta dualidad refleja su impacto. Uno conquistó el mundo, el otro el corazón del pueblo. La rivalidad también transformó la industria. Su competencia obligó a las disqueras y radios a diversificar, abriendo espacio para nuevos géneros. Hoy, el auge del regional mexicano en plataformas como Spotify tiene raíces en Jiménez, mientras los boleros de Lara viven en covers pop. ¿No es fascinante cómo dos rivales de antaño siguen moldeando la música actual? Su impacto cultural es igual de profundo. Lara y Jiménez representaban dos Méxicos, el urbano y el rural. Esta dualidad sigue viva en debates sobre identidad, desde el cine hasta las redes sociales. Piensa en cómo hoy discutimos qué es auténticamente mexicano. Su rivalidad nos dio un lenguaje para estas conversaciones. Así Canta Mi Patria podría ser grabada por artistas modernos, según círculos musicales. Imagina el impacto de esta colaboración hoy, un puente entre dos mundos. ¿Te gustaría escuchar esta canción? Su historia nos recuerda que la música une más de lo que divide. La historia de Lara y Jiménez es un himno a la creatividad, la pasión y la identidad mexicana, una rivalidad que dio vida a canciones eternas. Su legado nos invita a reflexionar sobre cómo la competencia puede inspirar grandeza, un mensaje que resuena hoy. Suscríbete, dale like y déjanos en los comentarios, ¿Lara o Jiménez? Explora más secretos de la música mexicana en nuestro próximo video. Haz clic ahora.